Buenas noches, bienvenidos a Cairo, Centro de Formación Pentecostal. Una vez más estamos con este seminario, el cual empezamos hace una clase, Síntesis Bíblica 2 del Nuevo Testamento, por eso hoy nos toca la segunda clase sobre Síntesis Bíblica 2 del Nuevo Testamento. Bienvenidos a nuestros hermanos a Cairo, Centro de Formación Pentecostal, que estamos dentro de ADICEDA, Alianza Iglesia Cristiana Evangélica de la República Argentina, siempre bajo el lema Uniendo Iglesias. Bendecimos las familias, bendecimos a los siervos, a los hermanos, bendecimos a cada uno de ustedes que ha puesto este granito de arena, este apoyo en el aprendizaje día a día de cada uno de todos nosotros, en conocer un poquito más las Santas Escrituras, en conocer un poquito más esta antorcha, la cual hacemos bien en aferrarnos, en usarla como ancla de nuestra alma para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente en esta etapa del estudio nos toca poder analizar los escritos del Nuevo Testamento, y estamos dentro de esos escritos. Vamos a empezar siempre por arriba de síntesis bíblica, porque después viene un estudio de los hipnóticos y de las otras escrituras, pero así a conocer un poco más esta herramienta tan hermosa que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que nosotros tuviésemos el conocimiento de Jesucristo y día a día busquemos esa santificación en su palabra. Hoy vamos a estudiar el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Marcos, y vamos a ver las características primeramente de estos dos evangelios. Ya hemos explicado por qué eran 4 evangelios, por qué cada uno tenía su perspectiva de un mismo hecho, por qué el Señor había hecho escribir así de esa manera, porque no podía entrar todo lo que ellos tenían que describir y definir sobre el Santo de Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre los hechos que Él hizo aquí en la tierra. Aunque no todos los hechos que hizo el Señor Jesucristo están escritos, porque dice la palabra que si eso hubiese sucedido, no alcanzaría el mundo para encerrar esos libros. Por eso Él dejó en esto lo que nosotros volvemos a llamar doctrina, volvemos a llamar molde de Jesucristo, para que nosotros sepamos cómo entenderlo a Él, cómo saber cómo Él quiere que nos conduzcamos y cómo nosotros podemos llegar a lograr esa vida eterna que Él ganó por nosotros. Pero vamos a comenzar, antes de Mateo y antes de Marco, vamos a comenzar en oración. Mis hermanos queridos, le damos gracias al cielo por cada uno de ustedes. Gracias por el aporte que siempre ustedes dan a través del estudio, a través del apoyo, a través de las inquietudes que tienen y que pueden manifestar. Acuérdense que teniendo el material es mucho más fácil, porque de esa manera ustedes pueden ir relativamente estudiando con nosotros lo que va sucediendo y usted puede verificarlo así en la Biblia. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos tu amor, tu presencia, tu misericordia y tu piedad sobre nuestras vidas. Clamamos, Señor Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Nos arrepentimos de toda transgresión, de todo pecado que cometemos consciente o inconscientemente. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has ofrecido el perdón, así como nosotros debemos perdonar a todos aquellos que quieren hacernos mal o que nos han hecho mal. Te damos gracias por hacernos comprender tu Escritura, Señor, y cada día acompañarnos en el Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerte un poco cada día más, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos, bendecimos, Señor, los ministerios que están siempre, Señor, acercándose a nosotros, los ministerios que siempre están creciendo y naciendo por tu divina voluntad. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por las armaduras celestiales que desde hora temprano nos hemos puesto para poder llegar al final del día, Señor, y que plante bandera de victoria del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo, atamos, sujetamos y ordenamos a Satanás, el diablo, a toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, que salgan fuera de estos lugares, fuera de las redes, fuera de los hogares, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Recordándole al diablo Satanás que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, por eso enmudece, retrocede en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, hazte cargo, bendecimos tu palabra, bendecimos el estudio, bendecimos la vida de todo y cada uno de nuestros hermanos que se ha preocupado sobremanera para
para que llegue este estudio a las manos de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a los intercesores, bendecimos a los evangelistas, a los misioneros, bendecimos a todos aquellos, Señor Padre, que no miran, Señor, ni su propia vida para llevar la palabra de Dios, del evangelio de vida de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, síntesis bíblica del Nuevo Testamento, clase número 2, y vamos a ver hoy el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Marcos. Y algo que nos ha de sorprender, hemos quedado nosotros ya en la víspera del nacimiento del Mesías, hemos recorrido ya los 400 años de silencio así rápidamente, en lo cual pasaron sucesos muy graves para el pueblo de Israel y sucesos muy graves para la creencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estaban los que legítimamente tenían que estar en el sacerdocio y en la gobernatura del pueblo de Israel, sino había usurpadores que se habían tomado y habían trastornado todas aquellas cosas que fueron enseñadas por tantos años a través de la palabra de Dios. Quedarían algún remanente de fieles que todavía podían transcribir con la certeza de la palabra de Dios lo que decía, y algunos que con el corazón puesto en la venida del Señor creía fielmente en las promesas, y no solamente lo aprendían para que las personas puedan admirarlo, sino con el corazón ferviente de que eso iba a suceder dentro de poco. Llegó el momento que sucedía, por eso nosotros vamos a comprender ahora y a disfrutar, vuelvo a decirle, mis queridos hermanos, a disfrutar de esto hermoso, de este panorama tan precioso que Dios nos hace llegar a través del resumen de cómo fueron escritos, por qué fueron escritos, quién lo escribió y con qué intención fueron escritos cada uno de los evangelios del Señor. Sabe que ya no estamos más en la cima, no estamos más en la montaña donde habíamos empezado, en esa cima, en la montaña en Génesis, para poder ver las laderas, para poder ver los llanos, para poder ver las ondulaciones en la cual después nos íbamos a sumergir. Ahora prácticamente estamos al nivel de la tierra, a nivel del mar, en lo cual ahora Dios nos va a sorprender cada día en el transcurso en que nosotros avanzamos en la buena y grata tarea de descubrir lo que el Señor empezó a hacer y por qué lo hacía, cumpliendo con todo lo que se había predicho de Él y cumpliendo con todo lo que Él ya había prometido para las glorias venideras. Por eso, hermanos queridos y hermanas queridas, es tiempo de disfrutar. Todo el material le va a dar a usted, cada uno de los indicios le va a dar a usted, cada uno de los tildes para que usted pueda saber y comprender y aún trabajar sobre este material tan precioso. Pero lo que nosotros debemos hacer por sobre todas las cosas, disfrutar de todo lo que el Señor nos permite descubrir y aún lo que a usted le va a permitir descubrir, y le pedimos por favor que pueda compartirlo con todos nosotros. El Evangelio según San Mateo, y dice en Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23. Sabe bien que nosotros le leemos las partes pertinentes y aquellos tramos en los cuales puede llegar a definir concretamente el evangelio en el cual nosotros vamos a estar hablando, ¿sí? Mateo, nosotros como habíamos dicho, fue escrito con la intención de que pudiesen aprender realmente a aceptar por qué Jesucristo es el Señor, los judíos, los que hablaban hebreo, aquellos que ya tenían conocimiento de la promesa de Dios, aquellos que ya venían con un conocimiento amplio de la palabra. Por eso fue escrito para los judíos, dice, para aquellas personas que debían analizar debajo de las escrituras todo y cada uno de los indicios y de los movimientos que venían junto con este niño que estaba por nacer y que había nacido, para que todos dijesen si realmente Él es el Hijo de Dios, es el Hijo del Altísimo. Por eso acá hay algunas características que no están, que no las vamos a ver en el Evangelio según San Marcos. Hay cosas que acá están mucho más completas. Hay un montón de razonamientos que llegan hasta un límite porque fue escrito para justamente el pueblo de Dios. Para los que venían, a lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron, pero a lo suyo vino. Y por eso es que fue escrito justamente para este pueblo tan especial que durante tantos años debía guardar la esperanza de la venida del Cristo. No como ellos la querían, no como ellos la esperaban, sino como estaba demandada desde el cielo.
Así que vamos a leer entonces Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso resaltamos este versículo bíblico, resaltamos este pedacito del comienzo del Evangelio de San Mateo, porque acá resumen el por qué está escrito de esta manera. Porque hace resaltar siempre no solo el reino de Dios, que ahora vamos a ver por qué es llamado así, tantas veces los dice, sino que llama a resaltar siempre que el Señor en un momento dado ya Él había predicho estas cosas y Él las venía anunciando por los profetas. Y tenía que ser ciertísima y de la manera en la que el Señor ya la había anunciado. Y una de las grandes cosas que Él había anunciado para que su Hijo pudiese venir, dice que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios preparó desde hace muchísimo tiempo el nacimiento de su Hijo, el Salvador de los hombres. Por eso debían de prestarle muchísima atención a esto en particular. Cómo iban a ser, dónde iban a ser, de qué manera iba a ser, y cuando se cumpliese darse cuenta de que Él era el Mesías. Pero las cosas nacionalmente en el pueblo de Israel no estaban como para esperar justamente al Mesías prometido en la manera en que ya lo habían anunciado los profetas, sino que esperaban un Mesías conforme a sus necesidades temporales, conforme a lo que ellos venían sufriendo, conforme a lo que podían ver en el mundo. Alguien que se impusiese sobre los que los tenían oprimidos, sobre los romanos, alguien que exaltase el pueblo de Israel terrenal, y no esperaban a alguien que salvase a su pueblo de pecado y al mundo también de la ira venidera. Por eso es que nosotros comprendemos por qué el Señor escogió a alguien tan especial para escribirle a los hebreos. Cuando usted conoce a Mateo, usted se va a dar cuenta y va a decir, pero justamente el Señor escogió a alguien tan particular para escribirle a su pueblo. Él siempre en sus escritos y siempre cuando Él fijaba la necesidad de la salvación, Él se los aclaraba. De hecho está, y lo vamos a ver, que cuando le recriminaban, pero no a Él directamente, sino a sus discípulos, ¿por qué tu maestro hace esto? ¿Por qué tu maestro hace el otro? ¿Por qué los discípulos del maestro no hacen esto, no hacen el otro? Él siempre salía al encuentro de las malas intenciones de los hombres. Y entonces acá, de los hombres que debían conocer realmente no la letra, sino el espíritu. Cuando le dijeron, ¿por qué se sienta con publicanos, con rameras y con pecadores a comer? Y él sale al encuentro y le dice, porque los sanos no necesitan de los médicos, sino los enfermos. Y le explica cuáles son bien los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y le dice algo muy interesante, y aprender lo que significa misericordia quiero. O sea, ellos deberían haber prestado atención a esas cosas que venía hablando con un conocimiento ya tan amplio y tan antiguo que no podía ser un hombre normal y común. Pero así no lo hicieron y lo juzgaron. Examinemos Mateo. Dice, Mateo presenta a Jesucristo el Mesías prometido. Lo que el Espíritu Santo se propone principalmente en este Evangelio es demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías predicho por Moisés y los profetas. Cita arrepentidamente el Antiguo Testamento y parece tener en mente de manera especial a los lectores judíos. A menudo se le llama el Evangelio del Reino por usar tan frecuentemente la frase el reino de los cielos. Dice, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? Dice, en este libro sagrado no se nombra al escritor, sin embargo, desde los primeros padres de la iglesia, comenzando con Papías, discípulo del apóstol Juan, en adelante ha sido señalado como la obra del apóstol Mateo bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora lo interesante es quién era Mateo, quién era Leví, como su otro nombre lo tiene. Porque que el Espíritu Santo tome a los santos hombres de Dios y los haga escribir
y le dé la revelación sobre la palabra, que después nosotros tenemos la iluminación sobre lo escrito, no hubiese sido nada sorprendente. Pero cuando empezamos a conocer quién era Mateo, ahí es donde nos empieza a sorprender este Dios tan grande y tan misericordioso, que puede hacer de lo vil y menospreciado algo precioso ante sus ojos. Y dice, el único dato que Mateo nos da acerca de sí mismo es que él era publicano. Ahora, nosotros sabemos qué significa este término. Publicano era una persona que no estaba bien vista porque Roma exigía diversos tributos y obligaciones fiscales a las naciones que tenía bajo su dominio. En Palestina se denominaban publicanos a los hombres que se ocupaban de recaudar dichos impuestos para Roma. Eran considerados inmundos por su servicio al imperio conquistador y por su trato constante con los no judíos. Estaban excomulgados de la sinagoga, y escúcheme bien, judíos excomulgados de la sinagoga, no los dejaban entrar, ¿sí? Y por su frecuente trato con personas depravadas, eran sinónimo de pecadores. Por su parte, los publicanos contribuían a su mala fama cobrando frecuentemente sumas mayores de la debida, enriqueciéndose así por medio de los abusos ilícitos. O sea, entonces Mateo era un publicano, era un judío que no era querido por su tierra ni por los suyos, porque él hacía una tarea indigna a los ojos del pueblo de Dios. Claro, eran conquistados por los romanos necesitaban que alguien recaude los impuestos que le ponían encima y que eran para Roma, no eran para ellos, por un pueblo conquistado, y encima los de su misma estirpe se ocupaban de que ese dinero llegase a Roma. Claro, había una razón entonces para que no eran queridos. Y así como no eran queridos, entonces no les permitían estar cerca de la ley, de la Torá, que para ellos era todo, que para ellos es todo encima. No dejaban que se acerquen, no dejaban que estén, cuando leían la Torá, no dejaban ni siquiera llegarlos al templo, no dejaban, o sea, realmente ellos pasaban una vida de desagrado en su pueblo. No era ni del pueblo conquistado, ni siquiera de su pueblo, porque su pueblo los habían desechado. Eso era el término para un publicano. Y Mateo era un publicano. Lo sorprendente, Mateo era un publicano de Capernaum, pero a este hombre, contado entre los peores estafadores de la sociedad, llamó al Señor y lo convirtió en un apóstol. ¿Se acuerda usted cómo fue? Dice que Jesús iba pasando y estaba Leví, estaba Mateo, sentado al banco de los tributos. Y él simplemente lo miró y le dijo, sígueme. Y lo siguió. Y desde ahí hubo esa transformación en la cual el Señor lo tomó y lo hizo un apóstol. Por eso es que el Señor Jesucristo no le caía en gracia a ninguno de los fariseos, saduceos y escribas y maestros de la ley que estaban ahí. Él estaba mostrando ya desde un principio de que lo que él venía a hacer no era algo que los hombres conocían. Él venía con un reino diferente, con un reino completo. Él no venía simplemente a satisfacer a un pueblo. Él venía a salvar a un pueblo y a través de ese pueblo se pretendía salvar el mundo cuando ese pueblo llevaría esa salvación. Por no haberlo aceptado, entonces el Señor hizo que ese otro pueblo se salvase, pero que tuviese oportunidad también el pueblo de Israel escogido. Pero ya podemos entender nosotros qué desagrado para este pueblo judío cuando comprendía de que el Señor Jesús venía a hacer cosas las cuales ellos no se animaban a hacer. Ninguno de ellos se hubiese juntado con Mateo a comer. Ninguno de ellos hubiese compartido siquiera algo con él. Ni siquiera lo dejaban estar cerca de ellos. Ahora, ¿cómo alguien podía decir ahora que venía de parte de ese Dios que ellos tanto amaban, veneraban y entendían, decían ellos por la Escritura, cómo podía ser que alguien que venía de parte de ese Dios pudiese estar en concordancia con el sufrimiento de estas personas que eran indigno e inmundo para ellos? Qué buena lección que le da el Señor justamente hacerlo un apóstol y justamente a este hombre tan especial elegirlo para que escriba lo más importante al pueblo de Israel.
Lucas nos informa que Mateo dejó todo para seguir al Señor, aunque Mateo ni aún esto dice a su favor. Dice, Mateo, Leví fue uno de los 12 escogidos por Jesús. ¿Se acuerda usted? Mateo 10, 1 al 4 empieza a dar la lista de cuando él los escogió. Y entre eso estaba justamente Mateo. Y aunque muy poco sabemos de él, lo amamos por su humildad y nos maravillamos una vez más de la gracia que puede transformar a los más perdidos y hacerlos instrumentos de valor inapreciable. La tradición dice que Mateo predicó algunos años en Palestina y luego visitó otros países. Escribió su evangelio primeramente en hebreo o arameo y luego en griego. Fecha probable de este evangelio es 60 años después de Cristo. Las palabras clave antes de entrar en lo que especifica acá es las siguientes palabras y frases características de Mateo ilustran el principal designio de este evangelio. Para que se cumpliese el reino de los cielos, que está en los cielos, dice el Padre Celestial o el Padre Hijo de David, y la interjección he aquí, que se usa para llamar la atención a algo que está muy claro delante de los ojos. O sea, Mateo venía específicamente a escribirle a las personas que entendían, sabiendo lo que significaba el reino, sabía el por qué se acercaría al reino, qué significaba el Padre Celestial o el Padre que está en los cielos. Cuando el Espíritu Santo lo hace escribir a Mateo, le hace poner las palabras justas para que ellos, aunque se enojen, sabían que era verdad. Aunque lo rechazaban, sabían de que estas palabras que están escritas ahí son de parte del Señor porque ellos conocen el significado profundo de cada palabra. Divisiones principales del libro, dice, de Mateo: la llegada del rey, proclamación y manifestación del reino, rechazamiento del rey, la última semana del rey sobre la tierra, muerte y resurrección del rey. Por eso él venía a anunciar justamente este reino, por manos de quién venía y a quién había mandado Dios. El rey ha llegado, Y cuando empieza a hablar del rey ha llegado, ahora ya nos metemos en lo que él escribió y conociendo para quién ya lo escribió, empezamos a comprender por qué él empieza a anunciar que el rey ha llegado. Y usa unas pocas palabras, simplemente una hojita, claro, para poder decir por qué ese rey era llamado rey desde su nacimiento y qué lo hacía tan especial. Antes de hablar de su padre, que simplemente fue por un tiempo representante como padre del Señor Jesús, que es de José, él empieza con algo muy interesante y que le era muy necesario a las personas que leerían este evangelio. No empieza diciendo por qué él iba a nacer, por qué él nació, no empieza diciendo el lugar donde nació, sino que empieza presentando directamente al niño. Antes de describir cómo iba a venir al niño, empieza describiendo al niño por su genealogía. Y es algo que ellos no podían rechazar porque ellos conocían muy bien cada una de las familias. Entonces comienza diciéndole: el niño que le has nacido tiene una genealogía que viene del rey David. Entonces fíjese que lo primero que marca acá es la genealogía y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empieza a decirle directamente: este que está naciendo es hijo de David, hijo de Abraham, hijo de la promesa y hijo del rey. O sea, le empieza a decir, ya lo sorprende diciéndole: es la promesa, pero no la promesa de cualquier linaje, sino la promesa de Abraham, pero sobre el linaje de David. Y empieza entonces a decirle por qué. Porque empezó a nacer de él y nació del otro, y empieza a describirle que ellos conocían cada una de las familias que estaban acá representadas. No eran familias que no tenían genealogía o que no se podía conocer. Se podía conocer y demás, y de hecho muchos de los escritos estaban y los leían ellos en la sinagoga sobre esta misma familia. Y empieza a nombrarlo entonces, dijo: Abraham engendró a Isaac, Isaac Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y empieza así a nombrarle hasta que llega al rey David. Y dice: y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urias, el Eteo, ustedes se acuerdan. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Y empieza a decir: llegamos desde Abraham hasta David y empezamos y seguimos desde David,
Salomón y todo lo que correspondía hasta llegar justamente a su padre, que era la figura terrenal, y José. Porque dice, Eleazar a Matatán, Matatán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. O sea, acá empieza ya y se abre el telón hacia el pueblo judío con un golpe directamente al corazón de ellos, diciéndole no lo van a poder rechazar porque acá está su genealogía. Ustedes están acostumbrados que cuando nace alguien lo van a tener que anotar en la genealogía de alguien. Cuando ustedes se encuentran con el padre, con la madre, con el padre más que nada en aquel entonces, alguien le va a decir, bueno, pero usted es quién, hijo de quién y quién es su abuelo y quién es su tatarabuelo. Y ustedes van a ir a corroborar y cuando vean que es hijo de José, se van a dar cuenta que la línea genealógica también pasa por David y termina en Abraham. Y ahí donde ellos empezaban acá a estudiar y a mirar y a ver cómo podían hacer caer a este nacimiento para que no sea rey. De hecho, lo quisieron hacer, pero no contaron con que Dios tenía previsto todo y que Dios hace las cosas perfectas. ¿Sí? Dice así entonces, el padre adoptivo del rey. Lucas nos habla más de María. Mateo, en cambio, nos permite ver algo de la personalidad de ese hombre digno descendiente de la casa de David, que fue escogido por Dios para asumir por un tiempo la responsabilidad del cuidado paternal de su hijo en esta tierra. Leyendo con atención los dos pasajes donde aparece José, en los capítulos 1 y 2 de Mateo y en Lucas, hágase una breve reseña, dice, de la personalidad de este hombre. ¿Cómo era José? Era un hombre tranquilo, era un hombre pasivo, era un carpintero, era alguien que podía hablarle, era alguien en el cual Dios le comunicó algo. ¿Cómo era este hombre José? Vamos a aprender un poquito también de José, porque uno siempre lo pasa de largo, pobre José. Pero nosotros sabemos que él tuvo algo tan importante, porque el versículo que le leímos, si usted lo ve más atrás, es un ángel hablándole a José justamente. Dice así, mire, Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Usted sabe por qué? Porque si se enteraban ante el pueblo de Israel, por la ley que había, que una mujer había estado con otro hombre, siendo que estaba casado con uno, la ley demandaba que ese hombre podía pedir justicia de Dios y la apedreaban. Moría apedreada, lapidada se llama. ¿Sí? Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, o sea, de ningún hombre, no te engañó. Bien, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, y ahí lo que leíamos hoy, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios por nosotros. Pero no le hemos prestado atención a la profecía, porque dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, ya estaba diciendo el Señor que una virgen iba a concebir. Y cuando habla de que una virgen iba a concebir al Hijo de Dios, no habla nunca de que iba a conocerse, a acercarse con un hombre. Por eso es que María fue preparada para concebir sin la ayuda de un hombre, sino que Dios mismo fue el que concibió en ella. Porque la profecía, si no, no se hubiese cumplido si José se llegaba a ella. Entonces, esto es lo primero que sorprende acá y es lo primero en lo cual ellos empezaron a dudar. ¿Por qué? Porque ya la malicia del hombre estaba instalada hace mucho tiempo y ellos no creían en esto y no habían reparado bien en las profecías. No se habían dado cuenta, no podían creer que María, alguien tan simple, pudo ser escogida para tener algo tan hermoso como al Hijo de Dios. Y no creían de que José podía ser tan justo que porque un ángel le hablaría, la iba a perdonar. Pero eso no es todo, hermano querido. Porque yo quiero contarle un poquito más profundo acá estas cosas. Porque es necesario que nosotros, antes de que entremos
justamente en el homenaje real y justo que entremos en el ministerio en Galilea, quiero ver y hacerle saber a usted por qué ellos tenían una razón justamente de decirle, pero ese niño, por más que vos me digas lo que me digas, gracias Señor, en el nombre de Jesús, había una razón, y por más que esa razón sea concerniente a los títulos que se decían acá, no era tan real como ellos decían. O sea, cuando ellos se pusieron delante de él y dijeron, sí, nosotros analizamos su genealogía, y está bien, viene de David, viene de Salomón, pero hay un problema. El problema era que cuando el pueblo de Dios, y justamente la parte de Judea, fue llevada deportada a Babilonia, en Joacín Dios había proclamado algo por no haberse portado bien. Y había proclamado en Joacín, antes de ser deportado, de que nadie de la casa de él iba a sentarse en el trono de David. Por eso entonces ellos, a mirar la genealogía, decían acá, no, pero él no puede ser rey, porque Dios mismo había dicho que nadie justamente de esta familia se podía sentar al trono de David. Entonces ellos querían tener una razón. Pero si usted me acompaña, por favor, en Lucas capítulo 3, versículo 23, usted va a notar que la genealogía de Jesús acá es distinta. Porque en la genealogía que presenta Mateo, presenta la genealogía del padre de José. Pero en la genealogía que presenta Lucas, capítulo 3, versículo 23 en adelante, y ahora le voy a decir cuál específicamente, nombra la genealogía de la madre. Y para sorpresa de nosotros, tanto el padre como la madre vienen de la descendencia de David. Ahora, él podría haber dicho, yo les presento acá la genealogía del padre porque ustedes siempre están acostumbrados a ver esa genealogía. Y claro, tienen razón, mi padre, o sea Dios, justamente dijo que nadie de la genealogía de José iba a sentarse en el trono. Pero nadie dijo que cuando se cumpliese que la Virgen concebiría y al no tener padre natural, la madre tenía que traer la descendencia de David. Y si usted lo mira en Lucas capítulo 3, versículo 31, usted se va a dar cuenta dónde está la diferencia. El Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículo 31 dice así, aunque parezcan raros los nombres, hijo de Melea, hijo de Manaín, hijo de Matatá, hijo de Natán. Y si usted empieza a mirar quién era el padre de Natán, hijo de David. O sea, va al revés, y ahora más adelante le vamos a dar las razones por qué termina en Adán, pero va al revés, pero acá dice, David tuvo un hijo y Natán es el que nombra, no nombra a Salomón. O sea que por Natán, o sea por la madre, también tiene la genealogía del rey David, le correspondía al reino. No por Salomón, sino por Natán, pero los dos eran hijos de David. La genealogía de Salomón fue la que Dios le dijo algo, pero no la de Natán. Y la de Natán terminó ¿dónde? En María. Ahora ellos podrían haber dicho, pero nosotros las mujeres nos contamos. ¿Por qué no? Si fue la que concibió y la que fue prometida ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde le dice a la mujer que iba a haber una guerra entre simiente y simiente. Y él te herirá en el calcañar, mas tú le herirás en la cabeza. Tu descendencia, le dice a la mujer. Por eso se cumple en María, la descendencia, en la madre, en la cual el Espíritu Santo se posó. También venía de la descendencia del rey David. Por eso ellos se sorprendían siempre cada vez que estas cosas eran vistas y previstas por el Señor. Por eso el Señor necesitó estos 4 evangelios para explicar justamente cada uno de los pasos que eran necesarios para verlo al rey, como lo anunciaban el rey en Mateo, como lo anunciaban el hombre en Lucas, como lo anunciaban el siervo en Marcos, como lo anunciaban al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios en San Juan. Necesitaba justamente todas estas cosas para poder ir diciéndole cómo verdaderamente era el Hijo de Dios. Y así nos encontramos entonces
en el cual nace el Hijo del Señor, nace nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que aparece acá en pantalla es que otras personas vienen a rendirle homenaje. Unas personas que vienen desde muy de lejos y que aún no eran judías, vinieron a anunciarle a estas personas que debían creer en este nacimiento, de que en realidad ellos sí creían en el nacimiento de este rey. Porque dice que vinieron unos magos cuando Jesús nació, dice en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¡Oh! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Que justamente cuando veían a ellos es como una actitud en la cual no podés rechazar, porque estas personas le han dicho, yo no soy judío, nosotros venimos del oriente, venimos de Babilonia, quizá venimos de Media de Persia, pero nosotros hemos visto, nosotros estudiamos las estrellas y aún las estrellas del cielo nos dicen que acá nació un rey de ustedes. ¿Cómo es esa consternación? Cómo a uno se le ponen los pelos de punta de que alguien que realmente está del otro lado pueda venir y decirle a usted que debe creer y saber las cosas como son que sucedieron. Por eso es que todo se turbó, por eso es que vinieron a decir, ¿cómo estas personas? ¿Dónde leyeron? Si no leen, ¿de dónde sacaron? De que alguien. Pero ellos dijeron, una estrella nos ha guiado. Y es más, hasta le nombran un poco de las escrituras. Pero la primera llegada que tuvieron ellos y el primer conocimiento y con los primeros que se chocaron, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, las cosas que sorprenden primeramente es cómo Herodes, que en ese entonces era el tetrarca, que en ese entonces era el rey de los judíos, que en ese entonces él ostentaba títulos también de sacerdocio, ¿cómo era que llamó a los demás para decirle dónde es que nació? Ahí empezaba a demostrar que no era justamente del linaje de Dios, que había usurpado, por eso no se había preocupado ni siquiera. Él pensaba de que solamente son escritos de estos judíos que muchas veces nosotros hemos despreciado. De hecho, él era de Edom, un país vecino, descendientes de los de Saúl, pero que siempre estuvieron en conflicto con ellos. Por eso lo llamó, le dice, ¿dónde? Pero lo que a mí me sorprende es que los que vinieron sabían dónde iban a ser. Porque ellos le dijeron, le acentuaron dónde iban a ser y que aún estaba escrito, pero aún así no creyeron. Y la gran sorpresa que vemos aquí es que ya vino este dador de la vida a su pueblo y ya desde que nació no fue bien recibido. Por eso nosotros podemos conocer después de por qué este tan mal hombre no lo quería y de dónde había venido y cómo era su padre y por qué después aún sus hermanos siguieron con esta maldad y aún sus hermanos han matado a apóstoles y aún también sus hijos también han matado a apóstoles. Sin dar brazo a torcer en reconocer que el que habían venido y el que habían crucificado y el que habían pedido que sea crucificado era el Cristo de la gloria. Los sedores fueron una dinastía idumea de reyes que bajo el gobierno romano lograron el dominio de Palestina poco antes de la venida de Cristo. Herodes el Grande, 37 al 3 después de Cristo, obtuvo y retuvo el trono mediante crímenes de brutalidad indecible, dando muerte a Ana, a su esposa y a sus 2 hijos. Cuenta la historia que él mató a su esposa y a sus 2 hijos. Su esposa se llamaba Mariané y sus 2 hijos porque ellas venían justamente de la descendencia de Judea, de los macabeos, que eran sacerdotes y gobernadores. Cuando se enteró, las mató para que ninguno de ellos le reclamase su trono o su reino. Era cruel, astuto y despiadado. Fue él el que mató a los niños de Belén en un intento de matar a Cristo. Su hijo Herodes Antipa dio muerte unos 33 años después a Juan el Bautista, Marcos 6, 14 al 29, y se burló de Cristo, Lucas 23, 7, 12. Su nieto Herodes Agripa, 14 años más tarde, mató a Santiago el apóstol. Su bisnieto Herodes Agripa II, otros 16 años después, fue el rey ante quien fue juzgado Pablo.
Mire usted cuánta dinastía de maldad. Ninguno de ellos volvió atrás de su pensamiento. Ninguno de ellos pudo decir y recapacitar, porque no eran de los que debían esperar al Cristo de la gloria. No eran los que realmente tenían que tener el conocimiento y los que fueron puestos por Dios para esto tan hermoso que era la venida de su Hijo a la tierra. Y aún así, la mayoría de los que estaban ahí en ese lugar siempre habían estado en el poder por una traición, por un acercamiento a Roma, por un acercamiento a Grecia, por un acercamiento a aquellos que tenían el poder político y el poder de las almas, pero muy pocos fueron los que se sostuvieron bajo el poder de Dios y el designio del Señor de los cielos. 30 años de silencio. Desde acá en adelante, lo único que se nombra después a los 12 años, cuando él visitó a los doctores de la ley, y lo único que se dice es que era carpintero. Pero después hubo un silencio. Ese silencio duró 30 años más o menos, en el cual se preparó para su ministerio. Así está. La Biblia, la palabra de Dios, nombra la última vez a Jesucristo como pequeño, 12 años, y después no lo nombra más hasta casi los 30 años cuando él se bautiza, que dice que la edad de Jesucristo al bautizarse era aproximadamente de 30 años. Ese silencio es el que usa Dios para su Hijo, para prepararlo para este gran ministerio de 3 años aquí en la tierra. Proclamación y manifestación del rey, dice. El heraldo del rey. Empieza a contar también acá, Mateo, de que Jesucristo necesitaba un heraldo. Jesucristo necesitaba a alguien que lo anuncia antes. Necesitaba a alguien de que pusiese el corazón de los hebreos, de los judíos, en línea con el arrepentimiento. Porque ya estaba dicho. Y así sucedió. Nació 6 meses antes que él y fue así como su ministerio estuvo anteriormente a él, Juan el Bautista. Este hombre que decía, yo soy voz de aquel que clama en el desierto. Dice, yo he venido a preparar el camino, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel que gritaba como loco, aquel que tenía un aspecto raro, que se vestía con piel de camello, tenía un cinto, dice, en sus lomos y comía miel y langosta silvestre. Ese era el que estaba anunciando que iba a venir el Cristo. Ese era el que estaba anunciando que sí, ahora ya cerca de los 30 años ya va a comenzar el ministerio. Aquel que quisieron matar, aquel que nació y no le creyeron, ahora viene, dice. Yo puedo bautizar con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ya el hacha o el adventador está puesto en el trigo. Y él lo adventará, dice, guardará el trigo y dice que la paja la quemará en el fuego. Ya le venía diciendo, cuidado que ustedes creen que estos 30 años no pasó nada, pero era la preparación de aquel de que iba a venir y ya llegó y ya está acá. Y ahora todos aquellos que no se arrepientan, ay de ustedes, le decía a los fariseos, el hacha está puesta en el árbol, dice, y todo árbol que no dé fruto será cortado y será quemado. Empezaba Juan el Bautista a decirle, no era broma lo que se estaba diciendo. Por eso venía y le escribía justamente a los hebreos. Crean, porque los que no creyeron, miren lo que pasaron. Y aún está también para los hebreos, para que puedan creer. Dice Juan el Bautista, desarrollaba su ministerio justamente en Galilea. Dice, Mateo dedica la mitad de su libro al ministerio de Cristo en Galilea. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el Señor Jesucristo, y acá es lo interesante, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto. Y allá en el desierto, ¿qué pasa? Es tentado. Y cuando es tentado, él sabe soportar la tentación, esos 40 días y 40 noches, y tuvo hambre, dice. Y el diablo se presentó para tentarle, pero él lo rechazó siempre con la palabra del Señor. Él siempre lo rechazó. Escrito está, le dijo. Y una vez más le decía, escrito está. Porque adorarás solamente a tu Dios, le decía. Y a él lo honrarás y ante él te arrodillarás, no ante los otros. Vete, Satanás, le decía. Cuando pasó todo eso, vino. Y antes de comenzar justamente de irse de Judea, antes de irse de Jerusalén,
fue lo que se enteró y lo que hizo que cambiase el escenario donde él iba a hacer su ministerio de Judea a Galilea, porque se enteró que Juan el Bautista fue echado en la cárcel. Dice la palabra de Dios que cuando él se enteró eso, él se fue a Galilea. Y allá empezó su ministerio. Allá de Galilea estuvo un tiempo, ahí se pasó a Capernaum y ahí lo conocían. Pero cuando regresa y cuando empieza su ministerio, lo que él anuncia es un reino, y es un reino especial. Él no anuncia un reino cualquiera, él anuncia un reino de los cielos donde su Padre ama a cada una de las criaturas y le mandó a hacer un trabajo específico. Él ama y le decía a los judíos: yo he venido a anunciar, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, yo he venido a que ustedes se arrepientan, yo he venido a traerle las buenas nuevas, yo he venido a que cada uno de ustedes comprendan que la profecía se está cumpliendo, que lo que Dios habló muchísimo tiempo a través de los profetas ahora está hablando por el Hijo. Y asimismo, él anunciaba que ese reino iba a tener leyes, que ese reino iba a tener reglas, que ese reino iba a ser especial por estas nuevas reglas, que este reino iba a ser un reino de piedad, de misericordia, iba a ser un reino de amor. Y así como debía ser un reino de amor, debía tener sus leyes para que todos cumpliesen. Decía: si ustedes aceptan de que yo soy el Cristo, si ustedes me aceptan a mí, aceptan al que me envió, entonces ustedes van a tener una nueva vida. Pero esa nueva vida ustedes tienen que conocer que tienen reglas de nueva vida, de una vida de amor. Ya no puedo permitirles a ustedes que ustedes se rijan por la antigua vida. O sea, si yo no vine a abrogar, si no vine a cumplir la ley para poder instituir lo nuevo, tengo que darle nuevos mandamientos, no los mandamientos que estaban antes. Imagínense si Jesús le decía: ámense unos al otro, pero no le decía cómo. Y ellos iban a interpretar: sí, yo me amo uno al otro, pero la ley dice que ojo por ojo y diente por diente. Yo te amo hasta que vos me hagas algo, porque cuando vos me hagas algo, entonces a mí la ley me permite hacerte lo mismo. Entonces dijo: no. Dice: si les anuncio un reino de amor, tengo que darle las leyes para que ustedes tengan justamente las leyes de amor. Y si usted empieza a prestarle atención después de la tentación de Jesús, cuando principia su ministerio, y estamos en Mateo capítulo 4, versículo 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y si usted después sigue y empieza a ver del capítulo 5 al capítulo 7, el Señor empieza a establecer las leyes para este nuevo reino. Fíjese que él se subió al monte, se sentó, y 2 capítulos se están simplemente abocados a lo que es este nuevo reino y a las nuevas leyes. Empieza a decirle el sermón del monte, la bienaventuranza, para que cada uno empiece a ver cómo debe ser ahora. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así comienza a enseñar, y no se para hasta justamente terminar de enseñar todo, porque le habla después de la sal y la tierra, le habla la luz del mundo, Jesús y la ley, le dice, ¿se acuerdan? No pensé que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él la cumplió, ¿sí? Y empieza después a enseñarle Jesús y la ira, dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y sigue enseñándole Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos les enseña ahí, justamente en ese monte. Dice, ¿se acuerda lo que le dije yo? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele la otra. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y así le sigue enseñando todas estas leyes del nuevo reino que ha llegado y su justicia. Jesús y la limosna, Jesús y la oración, dice Jesús y el ayuno, tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad,
el juzgar a los demás le enseña, la oración, la regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto lo conoceréis, nunca os he conocido. ¿Se acuerda de esa que parte tan dura, Nunca os he conocido. Yo a veces no la quiero leer porque es durísima, pero está acá en la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria sea al Señor por esa enseñanza. Y lo último le dice los 2 cimientos. 2 capítulos que él se pasa en el monte enseñándole cómo iba a ser este nuevo reino y las leyes de obediencia sobre este nuevo reino. Recién en el 8 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y ahí vino un leproso para pedirlo que lo cure. Gloria sea al Señor, porque hasta ahora vamos cómo Él se presenta en el nacimiento, cómo irrumpe en la vida cotidiana de los hebreos, cómo irrumpe ahora en la vida cotidiana de los falsos maestros, de los falsos gobernadores, de los falsos políticos, y cómo Él empieza a decir, este niño va a hacer de que ustedes puedan comprender que hay un reino nuevo que ha venido a las vidas de ustedes. Así pasaron más o menos 30 años, dice, y ahí es cuando empieza su ministerio. Y cuando empieza su ministerio empiezan estas cosas. Pero antes de comenzar su ministerio, Él siempre empieza haciendo todo para que nosotros podamos seguir sus pasos. Antes de que Él empiece a decir cómo iban a ser las reglas, empieza a mostrar cómo nosotros debemos seguir sus pasos. ¿Se acuerda usted lo primero que hace cuando comienza su ministerio? Que es bautizarse. Y Juan se sorprende y le dice, no, ¿cómo tú vienes que yo te bautice? Y él le dice, no, deja que así en mí se cumpla toda justicia. Él se puso siempre en concordancia con los pecadores, en concordancia con los pobres, aunque no tuvo pecado y aunque Él en su pobreza nos hizo que nosotros nos enriqueciésemos, Él siempre estuvo ahí diciéndole, yo me pongo a la par de ustedes porque los he venido a salvar a ustedes. Así fue como el Señor se bautizó, no porque necesitaba ser bautizado, sino porque Él mostraba cómo se abría el camino para una salvación. El Señor sí había cumplido lo que había prometido, porque el Espíritu Santo vino como paloma, se abrió los cielos y una voz desde ahí dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, cumpliéndose lo que decía Isaías 64. Por eso nosotros siempre vamos a estar ahí sorprendidos sobre lo que el Señor nos dice, siempre viendo cómo el Señor hizo las cosas. Y una de las grandes cosas, más allá de poner las reglas de esto nuevo, era mostrarle a los demás quiénes iban a ser los mayores, siempre yendo en contra de lo que los hombres creían como una ley soberana. Él vino a romperle todas estas cosas y a decir, no. Yo ahora necesito, si yo voy a cumplir con la ley que ustedes no pudieron, necesito que ustedes sean salvos por la gracia, por este favor inmerecido. Pero que ustedes cambien su mente, su corazón, que ustedes puedan entender que este reino nuevo viene por gracia a sus vidas. Y que jamás las obras de ustedes pueden llegar a hacer ganar la salvación por gracia. Sino que la gracia es tomada por fe y es aceptada en el corazón, y ahí es donde después las buenas obras van a salir de ustedes. Y lo más sorprendente es que nombró a los mayores a los niños, diciéndole que los mayores serían los niños. Mateo capítulo 18. Este es un pasaje sobre el cual cada padre, cada maestro, cada pastor y cada miembro del cuerpo de Cristo debe meditar profundamente. Los versículos 1 al 14 parecían resumir y concentrar todo el sentir de Dios hacia los pequeños, sentir que podemos ver a través de toda la Escritura. ¿Qué importancia tiene un niño en la tabla de valores de los reinos? Diciéndole, aquel que quiere más grande, hágase como un niño. Aquel que quiere venir a este reino va a tener que tener inocencia, va a tener que tener credibilidad. Aquel que quiere venir a este reino va a tener que saber vivir por fe. Ve cuando usted a un niño le dice, mañana te traigo un caramelo, y el niño lo está esperando. ¿Por qué? Porque sabe que usted le dijo algo, y si usted le pregunta, no, me dijeron de que mañana me van a traer un caramelo y yo lo estoy esperando. Cuando Dios le dice de que Él no desamparó a los justos, ni tampoco el que su simiente mendigó pan, usted dice, no, yo tengo un Dios que me dijo que Él nunca deja desamparado al justo y jamás que su simiente mendigue pan. Gloria sea al Señor a los que esperan justamente esa palabra y en esa promesa.
Me encanta porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, así deben hacer en las cosas que le hablé en el sermón del monte, en esas cosas, en esas líneas que le puse para que ustedes entren en nuestra nueva vida. Ustedes tienen que esperarla con fe, con certeza. Ustedes tienen que ser así, de esa manera como los niños, y serán grandes delante del reino de Dios. Gloria a Dios por las enseñanzas que el rey rechazado. Una de las palabras más lindas que siempre le han dicho a este rey rechazado, y que contrariamente viene con lo que le dijeron cuando él entraba, la triunfante entrada en Jerusalén, cuando le batían y le ponían palmas delante de él, y le decía, Hosana, Hosana al que viene de parte del Altísimo. Y se acuerda lo que significa Hosana, salva ahora. Esas mismas personas que le decían, salva ahora, ahí viene el enviado de Dios, eran los mismos que después en un tiempo estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Qué inentendible que es la mente humana, ¿no? Gracias al Señor que Él sí lo puede entender. Pero lo que nosotros debemos saber es esto, que Él siempre dejó a sus hijos las cosas que Él aseveraban y eran ciertísimas de parte del cielo. Él jamás dio una palabra de desvío, jamás Él hizo una promesa que no se cumpla, jamás Él tuvo una mala intención para con nosotros, nunca nos dejó escrito algo que nos hiciese mal a nosotros o a nuestro prójimo, sino que siempre las cosas que Él hace, las cosas que Él vive, las cosas que Él promete son ciertísimas, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y me encanta cuando Él dice la gran afirmación, la gran comisión y la gran promesa. ¿Se acuerda usted? La gran afirmación, la gran comisión y la gran promesa. Ya lo último, Mateo 28, 18, 19, 20 y 20, la última parte. La gran afirmación dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. La gran comisión, ¿se acuerda? Por tanto, ir y hacer discípulo a toda criatura y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gran promesa, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Qué hermoso evangelio que le puede enseñar a estas personas quién realmente es el Rey, quién fue enviado de parte del Señor, quién es el Señor Jesucristo, ayer, hoy y por los siglos. Dejamos Mateo y examinamos Marcos un poquito. Y dice en Marcos, aprende Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ya ahí nos damos entonces una idea de cómo es que fue escrito Marcos y qué es lo que tiene dentro de este evangelio, porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermoso, hermoso evangelio el que escribió Marcos, porque nos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. Dice, el evangelio de Marcos nos muestra a Jesucristo como el siervo escogido, largamente anunciado por los profetas, Isaías, Zacarías, quien envió a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Como conviene al relato de un siervo, Marcos nos narra las acciones de Jesús antes que su palabra. El evangelio que escribió Marcos, en este libro sagrado no se nos menciona el escritor, sin embargo desde los albores de la iglesia se atribuye a Marcos la escritura inspirada del evangelio. ¿Quién es Marco? El nombre de Marco aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Hechos 12, 12, 25, 13, 5, 13 y un montón. Marco era un nombre romano y Juan era su nombre judío. Por eso usted lo va a encontrar como Juan Marcos muchas veces. No era uno de los 12 discípulos, sino que probablemente fue convertido por Pedro, pues este último habla de él como de Marcos mi hijo. Por la lectura de los pasajes antes mencionados es posible saber que perteneció a un hogar piadoso, centro de reunión de los creyentes. Era sobrino de Bernabé y tuvo una temprana entrega al ministerio del evangelio. Este joven, que algunos se identifica con el jovencito que siguió a Jesús en la última noche, Marcos 14, 51 y 52, llegó a ser muy amado por varones de Dios tan insigne como Bernabé, Pablo y Pedro.
Fue miembro del primer grupo misionero de Pablo y estuvo con él en Roma durante el primer encarcelamiento. Estaba luego con Pedro en Babilonia, posiblemente Roma, cuando este apóstol escribió su primera epístola, primera de Pedro 5:13. La más antigua tradición cristiana afirma que Juan Marco fue compañero principalmente de Pedro y afirma que Juan Marco, que bajo la unción del Espíritu Santo escribió su evangelio en Roma, tal como lo oía día tras día de los labios de Pedro. Parece muy evidente que Marco escribió para dar las buenas nuevas a los romanos. Usa frecuentemente términos latinos como legión, centurión, se da la división romana de la noche en lugar de la judía, se omiten las profecías del Antiguo Testamento, de cual los romanos sabían muy poco, explican tales como que el Jordán es un río, Marcos 1:5, que el monte de los olivos estaba enfrente del templo, Marcos 13:3, y muchos otros detalles que los judíos hubiesen entendido sin explicación. O sea, no hubiese sido necesario dar esas explicaciones si no estuviese escrito para alguien en especial. Y este evangelio fue escrito para los romanos, se dice, en el cual los romanos no creían mucho en la genealogía, ni tampoco les importaba, sino lo que más le importaban eran las acciones de quien le hablaba, en este caso de Jesucristo. Por eso se lo presenta de esa manera, como el sirviente, él vino a servir. Por eso usted acá en este evangelio ve milagro tras milagro del Señor Jesús, sin pararse en genealogías o sin pararse de dónde venía, a dónde iba. De hecho, muchas de las cosas que están escritas son aún pasadas por alto porque ya eran conocidas, pero era como que le iba narrando a alguien que todavía no estaba ahí. Palabras clave, las palabras luego, al instante, al punto, pronto, enseguida, al momento, inmediatamente, en el acto, salen constantemente a nuestro encuentro. Todas son traducciones de una sola palabra griega que es un término referido a la prontitud del servicio. Divisiones principales del libro de Marco: preparación del siervo, capítulo 1 del 1 al 13, el siervo obrando, el siervo rechazado, el siervo da su vida, triunfo y exaltación del siervo. Temas para detenerse a meditar, dice: preparación del siervo, dice preparación de Jesús mediante Juan el precursor, mediante el bautismo, mediante el Espíritu Santo, mediante el llamamiento divino, mediante la prueba. Gloria sea al Señor. Siempre Marcos presenta de esta manera. Siempre Marco está atribuyendo los milagros del Señor. Siempre él está atento a lo que el Señor hacía. Siempre está en un milagro tras otro. Siempre diciéndole y llevándole a cabo centurión, centuria. Siempre llevándole ahí los días claves donde lo hacía. Siempre nombrándole exactamente quiénes eran los contrarios a Jesús. Y siempre diciéndole cómo Jesús muchas veces obraba. Y aún con este pueblo que lo estaban conquistando, también tenía misericordia y piedad. Así es que Marcos entonces está escrito para los romanos, donde nosotros vemos los sucesos de los milagros de Jesús permanentemente, el Jesús en acción, el Jesús siempre sirviendo, el Jesús que vino a servir y a demostrar de que él venía como alguien de que quería el bienestar de la humanidad. Como alguien que no le importaba rebajarse a sí mismo, aunque todos sabían y le decían, y ellos como espectadores estaban diciendo: ¿por qué estas personas lo rechazan si dice que él es el rey de los judíos? ¿Por qué estas personas no lo quieren si dicen que él viene de Dios? No quizá de nuestros dioses que nosotros tenemos, pero del Dios de ellos. Dice que viene y le está demostrando, sana persona, cura ciego, dace andar a los paralíticos, siempre está dándole de beber al que no tiene, multiplica los panes y los peces, siempre está asesorándolo para que hagan el bien. Aún le dicen que nos obedezcan, que si nosotros le decimos que lleven 1 kilómetro una carga, que lo hagamos 2. Aún le dice que si lo llevan a pleito, no le den la túnica solo, sino la capa. ¿Por qué es que no lo quieren entonces? Lleva a la reflexión a los romanos en decir: este pueblo es mucho más que malo, porque no solamente nosotros pudimos conquistarlo, sino que el Dios de ellos le manda a alguien y ellos no creen en ello. Imagínense cómo estarían estos hombres, cómo estarían en esta incertidumbre de decir: ¿qué es lo que le pasa a este pueblo de Israel? ¿Qué es lo que le pasa a estos judíos que no comprenden? Hay un hombre que viene de su pueblo y de parte de ellos y hace cosas extraordinarias que aún ni nuestros dioses
Jamás la hemos visto que la hacen, ni la iban a poder hacer porque era el diablo únicamente. Pero así es donde Juan Marco escribe esto de parte de Pedro, en decir lo que vio, lo que contó, lo que hizo, en decirle, mire, hay alguien que realmente es el sirviente que viene de parte del Señor para salvar el mundo. Es este siervo sufriente en el cual quiere demostrarle a ustedes que sí realmente hay un Dios verdadero. De hecho, narra la Biblia que hay un centurión que lo reconoce cuando él dice consumado es, y cuando viene el temblor y cuando lo ve dice ciertamente este es el Hijo de Dios. Claro, ya él había escuchado, ya él había estado, había sido partícipe de todas las cosas que habían ahí y del odio que su propio pueblo le manifestaba, como para llegar a este representante de los romanos y decirle queremos que ese sea crucificado y el otro que es criminal sea suelto. Gloria sea al Señor, mis hermanos queridos, porque la próxima clase entraremos en Lucas. Así que mire, disfrutemos de todo este paisaje tan hermoso y soberano, que Dios lo hizo de esta manera para que nosotros pudiésemos comprender la magnitud de esta hermosa y tan grande salvación que nos dio el Señor. Es imperdible cada uno de los movimientos de nuestro Señor Jesucristo. Es inmensamente rico cada una de las partes en las cuales nosotros leemos de cómo el Señor preparó todo para que todos tengan una participación activa en esto de conocer a quien vino y nos salvó del pecado y nos regaló en su resurrección vida eterna. Que Dios los siga bendiciendo y acuérdese una vez más que Cristo nos ama. Y si usted no conoce a Cristo todavía, entonces hay una oportunidad, porque no simplemente lo escribió para estos pueblos, sino llegaremos a Juan, que es la epístola universal, para saber que todos podemos ser abrazados por su gracia. Tanto usted como yo, como todos los que todavía le faltan venir. Clamemos al Señor para que muchos vengan a sus pies y puedan interpretar cada una de las palabras y gozarnos cuando estemos delante de su presencia. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia y gracias por conectarse.